Sale. ¿Cómo? No sale como tú la tienes. Ven a ver. Ya le di y no sale. Es que tú la tenías así en grande antes de comenzar, amor. Ya le di aquí donde tú me dijiste y después le das en la copita y no salió. Dale en la copita. Y ya comenzó a grabar. Dale en la copita. Ahora sí sale. Se borra ahora. Bueno, ya va a comenzar. ¿Cómo me ves? Espérate, no. Dale. Dios les bendiga a todos. Les doy una cordial bienvenida a la sustentación del trabajo final de diseño de relleno sanitario. Mi nombre es Adriana Álvarez, estudiante de Ingeniería Ambiental en segundo semestre. El CEAT donde me matriculé es Corozal, en la zona Caribe. Este trabajo es... Ay, no. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Adriana Álvarez Arroyo, estudiante de segundo sistema de ingeniería ambiental. Segundo sistema de ingeniería ambiental. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Adriana Álvarez Arroyo, estudiante de segundo semestre de ingeniería ambiental. Les doy una cordial bienvenida al trabajo final de diseño de relleno sanitario. Para este trabajo se verá reflejado todos los temas que se desarrollaron en el transcurso de este semestre. Para este proyecto se trabajó una población per cápita de 0,7 y una población de 130.000 habitantes, con una tasa de incremento anual del 1.5. El relleno a diseñar debe tener una vida útil de 10 años y tiene una altura de 6 metros. Continuamos con el paso a paso. Para el paso a paso, comenzamos primero que todo proyectando la población a 10 años, donde se dice que la población final es igual a la población inicial por 1 más la tasa de crecimiento poblacional elevado a los 10 años. Luego de haber hecho este cálculo, vamos a calcular el servicio de cobertura. Servicio de cobertura es igual a la población atendida sobre la población total por 100. Este cálculo se hace año a año. Cálculo del residuo sólido diario. Estos cálculos se hacen multiplicando la población actual por la población per cápita. Luego pasamos a calcular los residuos sólidos diarios. Este cálculo es igual a la población total por la producción per cápita. Allí ven una tabla en la cual se ven reflejados cada uno de los cálculos. Luego pasamos a calcular la cantidad de residuos sólidos anuales. Los residuos sólidos anuales son la cantidad de residuos sólidos diarios por 365 entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque este dato hay que expresarlo en toneladas año. Luego pasamos a calcular la cantidad de residuos sólidos acumulados, que no es más que la sumatoria del año 1 más el año 2 más el año 3 más el año 4 hasta llegar al año 10. Luego pasamos a calcular el volumen de residuos sólidos diarios, que es igual a la cantidad de residuos sólidos diarios por los 7 días de la semana, pero como se trabajan 6,
entre DC. ¿Qué es DC? De densidad compactada. ¿De dónde sacamos estos datos? Sacamos estos datos de un material que obtuvimos de la universidad, el cual se llama documento de rellenos, del cual se llama documento de diseño de relleno sanitario. La autora es Carmen Roballo. La tabla número 8, allí se pueden ver dónde están ubicados estos datos. Luego pasamos a calcular el volumen de los residuos sólidos anuales, que no es más que el volumen de residuos compactados diarios por 365 días del año. Luego pasamos a calcular el volumen de material de cobertura, que es el volumen de residuos compactados diarios por el 0,2. Ese 0,2 viene siendo entre el 20 o el 25% del volumen de residuos compactados. También se encuentra en la misma tabla 8 del mismo formato entregado el material que nos suministró la universidad. El cálculo de volumen de material de cobertura es igual al material compactado diario por los 365 días. Allí se ven reflejados los cálculos por cada año. Luego pasamos a calcular el volumen de residuos sólidos estabilizados, que es igual a el volumen de residuos sólidos compactados diario, es 3,200 por 365 días año. Luego continuamos con el cálculo del volumen de relleno sanitario, que es el volumen compactado anual más el volumen de residuos sólidos estabilizados. Esa es una sumatoria que se hace entre esos dos y se ve reflejado el cálculo del volumen de relleno sanitario. Luego se calcula el volumen de relleno sanitario acumulado, que no es más que la sumatoria del volumen de residuos sólidos acumulados. Pasamos entonces a calcular el área requerida del relleno. El área requerido del relleno es el volumen de residuos sólidos acumulados entre la altura del relleno, que en este caso es 6 metros. Luego hallamos el área total, que es el cálculo anterior por F. ¿Qué quiere decir F? F es el factor que se estima en el área. Este es igual a 0,2. Aquí se ven cada uno de los datos anteriormente explicados. Ahí están los años, la población per cápita, la cantidad de sólidos diarios y anuales, el volumen de los residuos sólidos en el material de cobertura, el residuo sólido en el relleno y el área requerida. Ahora pasamos a un glosario personal, en el cual debemos tener en cuenta algunos términos. En este caso, el término primero que encontramos es residuos sólidos urbanos. ¿Qué son los residuos sólidos urbanos? Los residuos sólidos urbanos son aquellos materiales o desechos que resultan de la Nada, sí, no, eso se quita. se mocha, eso se mocha. Como podemos ver, pasamos a el glosario personal. Este consta de algunos términos, los cuales como ingenieros ambientales debemos de manejar. Dentro de estos términos encontramos los residuos sólidos urbanos.
¿Qué son los residuos sólidos urbanos? Son aquellos materiales o desechos que resultan de la actividad humana y además de eso que ya han cumplido una vida útil. Otro término que encontramos es relleno sanitario. ¿Qué es un relleno sanitario? Un relleno sanitario no es más que el lugar que se destina para la disposición final de las basuras. Este relleno sanitario debe ser construido bajo parámetros y normativas establecidas. También encontramos el término lixiviados o percolados. ¿Qué son los lixiviados? Los lixiviados no son más que los líquidos generados por la descomposición biológica de la parte orgánica o biodegradable. Estos líquidos lixiviados son el resultado, cuando nosotros tenemos la basura en nuestra casa y la acumulamos, ella deja un agüita. Esos son los lixiviados. Luego pasamos a la estación de transferencia. ¿Qué son las estaciones de transferencia? Este término no quiere decir más que aquellos residuos son transportados en camiones contenedores, no directamente llegan al relleno, por eso son estaciones de transferencia, ya que ellos de ahí son transferidos al relleno sanitario, porque ellos primero llegan a estaciones de transferencia que son como camiones contenedores para después sí ser llevados al destino final, que son los rellenos. De allí pasamos a los biogás. Término biogás. ¿Qué es el biogás? El biogás es un gas producido por la descomposición de la materia orgánica. También encontramos el relleno sanitario tipo zanja o trinchera. ¿Qué son los rellenos sanitarios tipo zanja o trinchera? No son más que los métodos que se utilizan en los terrenos planos que consisten en excavaciones. Estas excavaciones van de 2 a 3 metros, pero hay experiencias que tienen 6 y 7 metros de profundidad. Toda esta tierra que se extrae para hacer los rellenos de tipo zanja se coloca al lado y esa misma tierrita sirve para el material de cobertura. Luego pasamos a los mecanismos para depurar los lixiviados y su posterior utilidad. Dentro de los mecanismos para depurar los lixiviados encontramos los reactores aerobios. Son elementos cuyo medio tienen presencia de oxígeno. Dentro de estos métodos se encuentra la aireación extendida, la aireación convencional, la mezcla completa. También encontramos otro mecanismo que son los reactores anaerobios. Estos generan una menor cantidad de lodo debido a que los microorganismos en condiciones anaerobias generan metano y dióxido de carbono, dentro de los cuales encontramos los filtros anaerobios y los híbridos, los AUSB y los EGSB. También encontramos las lagunas de tratamiento, que estas representan una alternativa que ya no se está usando, o sea, esta alternativa se ha venido perdiendo debido a que esta crea malos olores en el área y además tiene sobrecostos. Otra, la utilidad de los lixiviados. Los lixiviados tienen una utilidad como fertilizantes para cultivos. Uno de los fertilizantes más utilizados se llama el lixiviado humus de lombriz, que es un abono orgánico natural.
Los mecanismos en el tratamiento de los distintos gases y su producción eléctrica. Es un método para el control del gas en relleno sanitario. Es combinar el uso de barreras impermeables con un sistema de extracción de gases Hablaremos un poco también de los mecanismos en el tratamiento de los distintos gases y su producción eléctrica. Este es un método para el control del gas en relleno sanitario. Es combinar el uso de barreras impermeables con un sistema de extracción de gases que se localiza por ventilación exhaustiva forzada. Luego pasamos a los gases y su producción eléctrica. El biogás generado en el relleno sanitario puede ser capturado utilizando un sistema de recolección de biogás, que usualmente quema el gas por medio de quemadores. El gas recuperado puede usarse en diferentes maneras. Ejemplo de utilización de este gas puede ser la producción de energía eléctrica, puede ser la combustión interna o también puede utilizarse como combustibles en calentadores de agua. Hablaremos un poco también del protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto son unos... Hablaremos también de los bonos de carbono según el protocolo de Kioto en los rellenos sanitarios. Los bonos de carbono son uno de los 3 mecanismos propuestos en el protocolo de Kioto de descontaminación para la reducción de emisiones causantes de contaminación global, como es el dióxido de carbono. También abordaremos el tema de los bonos de carbono según el protocolo de Kioto en los rellenos sanitarios. Los bonos de carbono son uno de los 3 mecanismos propuestos en el protocolo de Kioto. Estos mecanismos son para reducir emisiones causantes del calentamiento global, efectos invernaderos como el dióxido de carbono, a quien se le atribuye especialmente el aceleramiento del calentamiento global. Los certificados de emisiones reducidas son uno de los tipos de bonos de carbono que existen, ya que los bonos de carbono son el nombre que se le otorgó al conjunto de instrumentos que pueden generarse por diversas actividades de producciones de emisiones. Hablaremos también un poco acerca de los tratamientos que se le hacen a los lixiviados en mi región, en este caso en el relleno sanitario El Oasis, que se encuentra ubicado en Corozal. El relleno sanitario El Oasis, localizado en Corozal, es un relleno sanitario al cual se le aplica el tratamiento de recirculación, puesto que estos tratamientos son económicos y fácil de aplicar en nuestro medio debido a las elevadas temperaturas. La recirculación se realiza diariamente cuando el brillo del sol es alto y la temperatura se encuentra entre 30 y 40 grados centígrados. Esta se realiza de 10 de la mañana a 4 de la tarde, o sea, 6 horas aproximadamente. Es el tiempo de retención hidráulica de las piscinas. Varía de acuerdo a la época, claro está. Luego trataremos el tema de tratamiento de gases
en el relleno sanitario. También hablaremos un poco sobre el tratamiento que le hacen a los gases en este relleno El Oasis. Paralelamente a la operación del sitio, construyeron unos pozos de vento interno. Hablaremos un poco acerca de los tratamientos que se le hacen a los gases en los rellenos sanitarios El Oasis. Estos, paralelamente a la operación del sitio, se construyeron pozos de vento pasivo de biogás general, o sea, las chimeneas. Estas tienen 1 metro de diámetro. Estos se construyeron en piedra con diámetro entre 4 y 8 pulgadas, que se extraían verticalmente de una manera paulatina de acuerdo a la variación del nivel del relleno, y estaban conectadas en cada terraza con drenajes construidos también en piedra de diámetros entre 5 y 8 pulgadas. Los impactos ambientales y de los rellenos sanitarios. Los impactos que los rellenos sanitarios hacen a la comunidad son bastante grandes, sobre todo para la comunidad que se encuentra cerca de ellos. Tiene efectos cancerígenos gracias a los compuestos orgánicos volátiles. Dentro de estos compuestos podemos resaltar el benceno, el tolueno, el etilbenceno, entre muchos otros. Estos causan efectos en el sistema nervioso, en el sistema inmunológico, en el sistema respiratorio o cardiovascular. Por lo general son cancerígenos y tienen mayor impacto en los niños y los ancianos. También podemos ver aquí la biografía utilizada. Les doy muchas gracias y en especial le doy las gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de haber estado este semestre compartiendo con ustedes. More, ¿cómo hago? Detengo. Busca ahí donde están los iconos y los pausas.